Ahí se escucha. Pregunta que no haría si no fuera porque el cable le puso refuerzo. ¿Sergio pasa el botella? ¿Qué joven esto en así? La botella. Ok. Ya jóvenes, hoy vamos a comenzar con el módulo de bioestadística en este curso y básicamente cuando hablamos de bioestadística estamos hablando de estadística inferencial. Ustedes ya vieron estadística descriptiva en Servicio Sociedad 1 y 2, ¿me entiendo? Donde ven todas las medidas de resumen, los gráficos, las tablas, ¿cierto? Y ahora lo que vamos a ver en este curso es la inferencia estadística, ¿sí? La inferencia estadística es un concepto que si bien es importante, a propósito del Big Data, cada vez va a ser menos importante. ¿Y por qué? Porque precisamente cuando hablamos de inferencia estadística, lo que estamos diciendo, o lo que estamos pensando, es en que a partir de una muestra queremos inferir respecto a toda la población. Eso es lo que hay detrás de la inferencia estadística, ¿sí? ¿Por qué? Porque en general a nosotros no nos interesa saber cómo se comporta una muestra. Una muestra podría no necesariamente comportarse como se comporta la población. ¿Y por qué será relevante evaluar a la población completa, a la población, a todos? ¿Por qué será relevante eso? Obtener información de la población. Jóvenes. Para ver cómo un tratamiento, un medicamento podría afectar como a gran escala. Gran escala, o sea, yo entiendo por dónde va la idea, pero gran escala, porque los tratamientos son a gran escala. O sea, quizás hay muchos tratamientos, pero una cosa siempre ve que es como el preferido o es que lo utiliza más. Sí, pero recuerde que los tratamientos son individuales, ¿sí? El concepto de población o lo que sea respecto a un tratamiento no tiene mucho sentido. Lo que a usted le interesa es que a su paciente, que tiene frente a usted, el fármaco funcione, ¿cierto? Y por lo tanto, ¿por qué entonces hablamos de una población? ¿Por qué necesitamos tener información de la población? Si en realidad lo que nos interesa es que el fármaco funcione en un paciente. Eso es lo que importa, ¿sí? Entonces, ¿por qué necesitamos saber cosas respecto a la población? ¿Sí? Por ejemplo, la población de todos los pacientes. Cuando hablamos de la población, vamos a definirla formalmente, pero cuando hablamos de población también se dice universo. Es decir, todos los elementos, así es la definición estadística, pero todos los individuos que compartan alguna característica que nos interesa. Por ejemplo, pacientes con COVID, ¿sí? La población de pacientes con COVID, ¿cuál es? ¿Cuál será la población de pacientes con COVID? Todos los que tuvieron, tienen o van a tener COVID. ¿Sí? Todos esos, los que tuvieron, los que tienen y los que van a tener. Ya obviemos las variantes y que el virus muta, ¿cierto? Pensemos en la entidad COVID, ¿sí? En la manifestación clínica del COVID, ¿sí? Esa es la población. ¿Y dónde está esa población? Esa población de pacientes con COVID. Acuérdense, vamos a definir población. Población no es lo mismo que la población general, ¿cierto? Nosotros podríamos pensar en la población del Valle de Aconcagua y son todos los individuos que viven en el Valle de Aconcagua, ¿cierto? Acá estamos delimitando el concepto de población a una característica que sea común entre individuos. ¿Y cuál es la característica común? Que tengan COVID. ¿Que tengan otras características comunes? Puede ser, pero lo que me importa es que tengan COVID, pacientes con COVID, ¿sí? ¿Y dónde están esos pacientes con COVID? ¿Dónde está la población de pacientes con COVID? En todo el mundo, exacto, en todo el mundo. Independiente de la raza, del hemisferio donde vivan, de lo que sea, se va a infectar de COVID un
ser una persona en Chile o en Rusia, ¿sí? Se va a infectar de COVID. Del mismo virus probablemente, ¿sí? Por lo tanto, cuando uno quiere aplicar un tratamiento, lo que espera es que ese tratamiento le sirva a toda la población, que tenga esa característica, ¿sí? Toda la población, ¿sí? Sin embargo, ¿cómo podría generar datos o conclusiones respecto a toda la población? Pensemos en algo que son los criterios de inclusión, que lo vamos a conversar después. ¿Cuántas personas creen ustedes que son susceptibles de infectarse por COVID? ¿Cuántos pacientes son susceptibles en el planeta? Porque dijimos recién que la población de COVID está en todo el mundo. Más o menos, ¿cuántas personas son susceptibles de infectarse por COVID? Todos. ¿Cuántos somos? Como 12.000, 13.000 millones de personas en este momento, ¿cierto? Entre la India y China son como 9.000 y el resto nosotros, ¿cierto? ¿Sí? 13.000 millones de personas son susceptibles, ¿sí? Ahora, cuando uno prueba un fármaco, acuérdense que las preguntas que vimos en epidemiología no necesariamente son de tratamiento, podrían ser de diagnóstico, ¿sí? Imagínense que usted quiere evaluar un método diagnóstico para COVID, que tenga la seguridad de que cuando usted lo ocupe en su práctica clínica, realmente mida lo que quiere medir, que mida COVID y no mida otra cosa, ¿sí? ¿Cierto? Ustedes ya vieron falsos positivos, falsos negativos, ¿cierto? Que tenga una buena sensibilidad, una buena especificidad, buenos valores predictivos, ¿sí? Si para estar seguros de eso, en estricto rigor, deberíamos testear el método diagnóstico en toda la población. En toda la población. ¿O no? ¿Tiene sentido eso? En toda la población, porque si lo ponemos en toda la población, nuestra evaluación de la eficacia como método de detección de ese test va a ser, vamos a dar una palabra que se llama insesgada. No va a haber sesgo, no va a haber error. ¿Por qué? Porque fuimos capaces de probarlo en toda la población. Y vamos a medir la especificidad y la sensibilidad en toda la población. Por lo tanto, recuerden que el paradigma cuantitativo lo que busca es predecir, generalizar. Busca generar conocimiento generalizable que tenga además un valor predictivo, ¿sí? Por lo tanto, si nosotros para poder responder si un test nuevo sirve para detectar COVID, deberíamos aplicarlo a toda la población y luego, en futuros casos donde haya sospecha de COVID, aplicar ese mismo test, ¿cierto? Confiarían en ese test como un método que, supongamos que evaluamos el rendimiento clínico y diagnóstico, ¿cierto? Supongan, ¿confiarían en el test para usarlo en el futuro? ¿Ah? Si lo probaran en toda la población mundial de personas susceptibles de tener COVID y calculan todos los atributos de la prueba, ¿lo usarían con seguridad para el futuro? Si aparece un nuevo paciente con COVID en un año más, ¿lo usarían? Sí. ¿Y por qué hay confianza? Porque lo probamos en toda la población. Y por lo tanto, ya sabemos cómo se comporta en toda la población. Pero hay también casos que no problema, porque si el COVID ya no tiene la misma estructura ya no sería confiable. Pensemos que un método, un pan diagnóstico, un método pan diagnóstico, diagnostica todas las formas. Supongamos que hay algo más, ¿sí? Porque usted tiene razón, el virus, por eso dije, hubiéramos que muta, ¿ya? Pero sí muta. Pero es un método, un pan diagnóstico, ¿sí? Que puede abarcar todas las cepas conocidas y por conocer. ¿Sí? Pensemos un momento eso, ¿sí? ¿Será confiable? Sí. ¿Por qué? Porque lo ponen toda la población susceptible y evalúa su rendimiento diagnóstico. ¿Sí? Ok. ¿Se puede hacer eso en la práctica? No, no se puede. No se puede, principalmente por razones de costo. Tiempo y costo. ¿Sí? Desde la teoría económica, cada vez que uno gasta plata en algo, deja de gastar en otras cosas. ¿Sí? Ese es el problema del costo, no es gastar plata. ¿Sí? Porque, oye, pero si tenía un saco de plata, gástalo en lo que tú quieras. Sí, pero es que estoy dejando de gastar en otra cosa. ¿Sí? Eso es lo que en economía se llama el costo de oportunidad. ¿Sí?
Por lo tanto, por razones económicas, no puedo probarlo en toda la población. ¿Sí? Porque saldría carísimo, porque debo contratar gente, analistas, buscar a las personas. O sea, sería algo inviable desde el punto de vista práctico. Y por eso, ¿qué es lo que se hace? Se toman muestras. Y las muestras son un subconjunto de la población. Vamos a hablar harto de muestras. ¿Sí? Y por lo tanto, mira, nosotros queremos evaluar cómo se comporta este test de la población, pero sabemos que no es viable. Sabemos que no podemos hacerlo. ¿Sí? Entonces vamos a usar un subconjunto de esa población. 500 personas, 1000 personas, 10.000 personas. ¿Cuántos 10.000 de 13.000 millones? 10.000 de 13.000 millones. 0,00000 algo. ¿Sí? O sea, estamos usando un número insignificante respecto al total de la población. Pero aunque ustedes no lo crean, 10.000 es un número enorme. Son pocos los ensayos clínicos que tienen 10.000 personas. Ojo, ensayos clínicos que han validado los medicamentos que se ocupan en la práctica clínica habitual. ¿Sí? Es rarísimo encontrar un número tan grande. No obstante, las decisiones se toman a partir de eso. ¿Sí? Y ahí es donde aparece la inferencia estadística o la estadística inferencial. La estadística inferencial lo que hace es que, bajo ciertos supuestos, modela los datos. Es un modelamiento matemático. ¿Sí? Cuando uno habla de estadística, en realidad está hablando de matemática. ¿Sí? Y lo que uno hace es modelar datos asumiendo ciertas cosas que vamos viendo después, principalmente lo que se asume que la distribución normal de la variable que uno está midiendo, y a partir de esa muestra uno infiere cómo se va a comportar la población. ¿Sí? Inmediatamente sabemos que eso va a tener un error. Va a haber un error. ¿Por qué va a haber un error? ¿Por qué tiene que haber un error? Porque así, en términos casi de sentido común, uno puede decir, oye, son 12.000 millones y tú le aplicaste a 10.000. Y tú me estás diciendo que esa muestra que elegiste de 10.000 representa los 12.000 millones y que va a predecir cómo se comportan los 12.000 millones. ¿Sí? La verdad es que eso no es magia, ¿no? Lo hace, pero con un error. Lo hace, pero con un error. Y la gracia no es cometer el error, la gracia es cuantificar el error, saber cuánto error cometo. Porque en base al error, a la cantidad de error que voy a cometer, que ya habíamos hablado de que el error son sesgos, ¿cierto? En base al error que voy a cometer, después tomo la decisión si me sirve o no usarlo en la práctica. Si me pego el salto y lo aplico. ¿Sí? El consenso en la comunidad científica, médica y en general en la comunidad científica es que se confía en la estadística inferencial. ¿Eso qué significa? Que, por ejemplo, lo que habitualmente uno obtiene como un resultado de la estadística inferencial es algo así. Uno dice, mira, en realidad el valor que queremos encontrar, supongamos que el valor verdadero es el valor de la población, es 10. Ese es el valor promedio de algo. Imagínense que miden algo y ese valor en la población, si yo saco el promedio, lo resumo, es 10. Ese es el valor que no conozco. ¿Sí? A ese 10 le vamos a llamar un parámetro poblacional. Eso es lo que yo quiero saber, es el promedio de algo, ¿sí? No sé, promedio de cigarros que fuman la gente, por decir alguna tontería. ¿Sí? Y ese 10 es el valor de la población, que es el que no conozco. ¿Sí? Entonces, a partir de una muestra de 10.000 de todo el mundo, ¿sí? Yo voy a informar que lo que realmente fuma la gente es 8 más menos 4. O sea, ¿cuánto sería? El 4 a 12. ¿Cierto? Dice más bien, o sea, lo que yo voy a informar es que el promedio de gente que fuma está entre 4 y 12 cigarros. Pero además se agrega algo, el modelo matemático dice
con un 90% de seguridad, 95% de seguridad. Yo digo ahora, uso la palabra seguridad. En estadística diferencial, seguridad se le llama confianza. ¿Sí? Confianza. ¿Y cómo voy a interpretar? Voy a interpretar esto del 90% de confianza, que mi modelo explica el 90% de los casos. O sea, si yo aplico este valor predictivo, porque entre paréntesis, lo que estoy haciendo aquí es calcular un estimador del parámetro poblacional. Entonces, el parámetro poblacional, o la palabra parámetro, es respecto a la población, y los estimadores, hay varios tipos de estimadores, van a estimar el parámetro. ¿Sí? Y ese es el proceso de hacer diferencia, que a partir de una muestra vamos a generar un estimador y vamos a decir que ese estimador se comporta como el parámetro, pero con cierto error. ¿Sí? Y entonces, miren, lo que uno va a informar es que con un 95% de confianza, de seguridad, el parámetro poblacional, el valor verdadero, el que quiero conocer, está en ese intervalo. Con un 90%. ¿Y qué pasa con el 10% restante? Se sale de ese rango. ¿Y qué puedo decir si sale de ese rango? Lo que uno dice en estadística diferencial es que hay un 10% de casos que el modelo no explica, que el modelo se equivoca. En un 10% de los casos el modelo va a estar equivocado. ¿Sí? ¿Ok? Se equivoca. ¿Sí? Y habitualmente lo que se ocupa el 95%, el 95%. ¿Sí? 95% de confianza. Eso significa que el modelo que uno está generando tiene un 5% de error. Eso es lo que en la encuesta ahora que estábamos hablando del error muestral. ¿Sí? Hay un 5% que yo no sé lo que pasa, que el modelo no dice nada respecto a eso, no se compromete, no se casa. ¿Sí? Eso significa que, por ejemplo, si usted está probando un fármaco, los resultados que usted va a usar significa que de 100 pacientes, a 95 usted tiene la seguridad que le va a funcionar y a 5 no sabe. Ojo, que no sepa no quiere decir que no le vaya a funcionar, no sabe. Puede que le funcione como puede que no, pero el modelo no se mete ahí. Hay un 5% que no tengo idea. ¿Sí? ¿Ok? Ese porcentaje da cuenta, afortunadamente lo podemos medir, ¿cierto? Porque aquí yo les digo 95, 90, 85% de confianza, se puede medir y uno lo puede tomar y saber que esa medida tiene esa cantidad de error. ¿Sí? Pero además, lo que hace la estadística diferencial es que como se está pegando el salto de una muestra, infiriendo a partir de esa muestra cómo se comporta la población, no entrega un único valor. Entrega un intervalo de valores donde se va a encontrar el parámetro poblacional. Entonces, ¿cómo deben interpretar esto? Según una muestra y según estadística diferencial, el promedio de cigarrillos diarios de la que consume la población mundial podría ser 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. ¿Con qué seguridad? Con un 90%. ¿Se entiende la idea? Esto que estoy diciendo es clave, porque así es como se interpretan los datos. Me estoy viendo como al final, pero es para que entiendan el proceso y qué es lo que queremos hacer en el proceso. ¿Sí? Significa entonces que a partir de una muestra, lo único que puedo generar es un intervalo de valores donde yo puedo decir que con cierta probabilidad vamos a encontrar el parámetro poblacional, a la verdad, esa verdad que no puedo abordar por razones prácticas y generalmente económicas. ¿Sí? ¿Les parece? Entonces, la estadística diferencial lo que entrega son intervalos donde existe una probabilidad de encontrar el valor verdadero, desconocido, que probablemente nunca conozcamos. Probablemente nunca vamos a conocer el valor verdadero. Pero ahora es Big Data. Ahora tenemos un número grandote de datos de la gente. Ya, eso no ayuda. Porque miren, si uno pudiera efectivamente abordar a toda
población, a toda la población, y yo digo, mira, fui capaz de abordar toda la población que fuma, y este es el promedio de cigarros. Ese valor, ¿cómo lo interpretarían? Si yo podría abordar a la población completa, y estimar la proporción de personas que fuman en esa población. Todas. Pensemos también en el planeta. Entonces, las guaguas no fuman, los viejitos tampoco, bueno, algunos sí. Pero pensemos que son 12.000 millones los susceptibles de fumar. Y yo le pudiera preguntarle a los 12.000 millones si fuman o no fuman y entregarle un valor. ¿Ese valor que estoy informando qué es? ¿Cómo se llama? Es el parámetro poblacional y por lo tanto es la verdad, es lo real. Dame un segundo. Y además no tiene error, tiene variabilidad, que es otra cosa. Pero yo no voy a informar de intervalo, porque yo en realidad lo que hice al tomar la población y medirlo en la población completa fue estimar el parámetro. Ya no tiene sentido usar inferencia. ¿Por qué voy a inferir si tengo el parámetro? Si tengo la población, ¿se dan cuenta la diferencia? Esto para ustedes puede resultar súper común, porque con el Big Data y con los métodos informáticos, con la globalización de la información, uno puede aproximarse a valores poblacionales. ¿Sí? Va a depender de lo que quiero medir, obviamente, ¿cierto? En algunas cosas no. Pero en otras sí, me puedo aproximar. ¿Sí? Y en ese caso, la incertidumbre va a ser mayor. Y el mejor de los casos es si efectivamente puedo medir toda la población. Cuando uno mide toda la población de interés una variable, lo que uno está haciendo es hacer un censo. Eso es un censo, que ustedes lo conocen. Cuando los países hacen censos, idealmente lo que intentan es preguntarle a cada persona que vive en el territorio. Cada uno, y por eso van a cada una de las casas y preguntan ojalá a todas las personas. ¿Sí? Es raro, en el mundo real nunca puede llegar al 100%, pero si pudiesen tomar el 99%, el 98% de la población, el error que se va a cometer en inferir respecto al 100 es nada. Es cero. ¿Sí? Porque es casi la población. ¿Sí? Entonces, un censo significa que tomé a todos los individuos de la población y les pedí lo que quería pedir. Por lo tanto, lo que estoy calculando ya no es un estimador, es el parámetro. Y como es el parámetro, no tiene sentido hablar de confianza ni de intervalos. Los intervalos y los niveles de confianza solo aparecen durante el proceso inferencial cuando mis datos provienen de muestras. ¿Sí? Pero si tengo los datos poblacionales, ¿para qué? Por eso tanto esfuerzo en generar bases de datos y analizar grandes bases de datos. Imagínense, si ustedes tuviesen millones de datos de hipertensos, millones y millones y millones. Imagínense si pudieran acceder y hacer conversar todas las bases de datos de consultorios del mundo. Tendrían perfiles de diabéticos, de obesos, de hipertensos, de casi todas las patologías prevalentes del mundo. Y en ese caso, si usásemos esos registros, nuestro error sería bajísimo, porque estaríamos aproximándonos a un censo. Y por lo tanto, miren, esto de esta separación entre estimador y parámetro, si tengo un censo es el 100%, pero mire, tenía el 99%, tenía el 95% de la población. Eso es casi un censo. Estadísticamente, el error que uno comete es despreciable. Por lo tanto, ahí no tiene sentido hablar ni de intervalos ni de confianza. ¿Sí? Por lo tanto, el intervalo y la confianza, esto de que yo me hago responsable del 90%, mi modelo explica el 90% de los casos, en el otro 10% no tengo idea. Ojo, no tener idea no significa decir que no funciona, significa que no sé si funciona. Eso, ¿sí? Y así es como vive el mundo. El mundo vive con eso, con un 95%, un 90% de confianza en las decisiones que toma. Pero entonces, siguiendo esta misma lógica, si tenemos que tener un medicamento, a mí me tiene más sentido de igual que una fecha de vencimiento esa seguridad de confianza. Porque si ese medicamento lo probamos solamente en un 70%,
Sí, pero mire, usted tiene razón, pero depende, si pensamos en un fármaco, depende del mecanismo de acción del fármaco, ¿cierto? Porque, por ejemplo, la aspirina, el efecto anticoagulante, por ejemplo, no nos metamos con el efecto antipirético y antiinflamatorio. El efecto anticoagulante de la aspirina es el mismo desde que se descubrió la aspirina. De hecho, es el mismo desde que tomaban agüitas de sauce, que tenía la molécula, ¿cierto?, de ácido salicílico. Es el mismo, no ha cambiado. Depende del problema, ¿sí? Depende de cada caso, ¿sí? Aquí estamos hablando de generalidades, pero hay cosas que no cambian y otras que sí. Y obviamente, en las cosas cambiantes hay que seguir haciendo investigación, ¿sí? Sin duda, ¿sí? Por ejemplo, no sé, si apareciera un factor ambiental dramático que modificara drásticamente las condiciones de vida, probablemente todo lo que sabemos ya no serviría y tendríamos que volver a estudiar todo, porque la influencia del sol afecta más cosas de las que nosotros pensamos, por ejemplo. ¿Sí? ¿Sí? Afortunadamente, bueno, sí, el COVID, sí, pero el COVID cambia, pero sigue siendo COVID. Se hace más agresivo, menos agresivo, pero sigue siendo COVID. Si no, le cambiaríamos el nombre, le pondríamos otro nombre, ¿sí? Pero tú tienes razón, en aquellas cosas que cambian en relación a lo que cambia en el tiempo, obviamente tengo que volver a investigar, ¿sí? Eso en general, en el caso de los fármacos, eso aparece de las fases preclínicas y de investigación en laboratorio, en animales, en células. Y eso, a eso también iba. Porque no pensaba que me iba a preguntar eso, pero buena pregunta. Pero pensemos que en el caso de los ensayos clínicos, multicéntricos, ¿cierto?, internacionales, ¿cierto?, como les comentaba, no son más de 10, 12.000 pacientes. Esos son los mejorcitos, los más caros, ¿sí? Pero no importa. ¿Qué es lo que hace, sabiendo que existe la imposibilidad de probarlo en toda la población? Las agencias de salud que aprueban el uso de los fármacos dicen, ya, tiene 12.000 pacientes y su diferencia demostró seguridad y eficacia. Eso es lo que necesitamos saber, ¿cierto? Úselo. Le damos el permiso. Pero ahí viene la fase 4. Eso que recién hablábamos de los ensayos clínicos en la fase 3, ¿cierto? La fase 4 es la vigilancia farmacológica. ¿Y qué significa la vigilancia? Que en general es algo que los médicos no suelen tener mucho en mente cuando ustedes son los más responsables de seguirla. Y es que precisamente la fase 4 es cuando el fármaco ya está en circulación, ya está en la farmacia, ya lo están recetando. Y ya no se está probando en 10.000 o 12.000 personas, se está probando en 1 millón, en 2 millones. ¿Sí? Podría ocurrir, mira, lo aprobamos con 12.000 pacientes y con ese N, con ese tamaño, no alcanzamos a evaluar todas las RAM, por ejemplo. Las RAM son, ustedes ya saben que con la medicina de precisión, las RAM son relativas al individuo, ¿sí? Es por eso que una persona hace una RAM y la otra no. ¿Cierto? El fármaco es el mismo, la persona es distinta, tiene una isoforma de una enzima distinta, tiene un metabolismo hepático distinto, tiene un metabolismo renal distinto, algo tiene que provoca la RAM, ¿sí? Que probablemente esa, por ejemplo, supongan que tienen una enzima, una variante polimórfica de una enzima, que tiene una baja frecuencia, 2% de la población. Probablemente en esa muestra de 12.000 no van a encontrar 2, 3 o 4. Y eso van a quedar como los efectos adversos raros que reportan los broches de los fármacos. ¿Se han fijado que los fármacos, hasta la aspirina dice que produce infarto? O puede producir hemorragia. Vean, pero son efectos adversos, son reacciones adversas raras. Y uno dice, ¿y por qué pasa eso? Eso de raro era en la era no genómica, era hace 20, 30, 40 años atrás, cuando el paciente era una caja negra y uno no sabía su base genética, ¿sí? Hoy día uno puede decir, mira, la base de esa reacción rara, adversa, es que tiene una variante polimórfica de una enzima en un metabolismo X, ¿sí?
Ah, pero ¿qué más o menos qué frecuencia es la población? Un 2%, un 1%. En el ensayo clínico, de esos 10.000, 12.000 pacientes, ¿cuántos habrán que portan esa variante polimórfica? Poquito. ¿Sí? Un 1% es ser generoso, ¿cierto? Ya, pero 1% de 100, 1% de 1000, 10. 1% de 10.000, 100. Como 100 personas, más o menos, por azar, vamos a llegar a eso después, ¿sí? Estamos asumiendo que la muestra fue hecha bien hecha, ¿sí? Si la muestra fue bien hecha, 100 de esos 12.000, de esos 10.000, portarían la variante y serían los que van a presentar esa reacción adversa rara. Esa persona lo pasó como el foro en el ensayo clínico. A lo mejor hasta se murió. Sí, es cierto. Cuando hay reacciones tan graves, se suspende el ensayo y hasta ahí se guarda el fármaco y chao. Eso fue. Pero a lo mejor le dio una diarrea así infernal o una jaqueca que estuvo 10 días mal. Y eso se reporta como una reacción adversa rara, que puede pasar o no. ¿Sí? Ya. Eso es porque los resultados provienen de muestras, pero en la fase 4, cuando ya el fármaco está en circulación, ustedes tienen que estar atentos a las reacciones adversas graves y cualquier reacción adversa. ¿Sí? Dicen que los farmacéuticos, no sé si los farmacéuticos, yo creo que son más los clínicos los que van a estar atentos qué fármaco está tomando. ¿Está con diarrea? No, qué raro, reportémoslo. Se puede reportar. Eso se llama vigilancia farmacológica. Porque, insisto, van a tener datos más grandes a medida que se aplica a la población. Y podría llegar incluso, como yo les he dado ejemplo, yo siempre les doy este ejemplo primero en FC, de fármacos para el corazón siempre. ¿Sí? Fármacos antihipertensivos o antiarterioscleróticos o algo anti que mejore el corazón, producen infarto. Pero en casos raros. Y esos infartos empiezan a aparecer en fase 4, cuando ya el fármaco está siendo vendido en las farmacias y hay millones de personas. Y se empiezan a dar cuenta que de esos millones hay gente que está muriendo de infarto y está tomando el fármaco. Cuando eso se demuestra, ¿qué creen ustedes que pasa? ¿Quieren el ejemplo que yo les doy en FC? Se emite una alerta internacional y un llamado así como urgente a todos los farmacéuticos, bueno, a todos los ministerios, pero a todos los farmacéuticos para que saquen, dejen de vender el fármaco y lo devuelvan o lo destruyan si no lo pueden devolver. ¿En cuánto tiempo se logra eso? Tiene que ver con que vayan apareciendo o no los efectos raros. Pero, por ejemplo, si se emite una alerta, yo me imagino que tampoco como un día. No, a ver, esa es pega de los farmacéuticos. Sí, en 3 días te sacó todo del mercado. O sea, si a un farmacéutico algo le importa es eso. O sea, si llega una alerta diciendo que ese fármaco en fase 4, en vigilancia, ¿cierto?, se asoció a infarto, se saca. Y como les digo, en las ciudades grandes los retiran del laboratorio, los cuentas, auditorías, siguen analizando, porque es un forro eso, ¿sí? Porque se está muriendo gente, ¿sí? Y si no pueden retirarlo, se le pide al farmacéutico que los destruya. ¿Sí? Eso ha pasado varias veces, sobre todo con las estatinas, con las MeToo de las estatinas. ¿Han escuchado ese concepto MeToo? Que yo parece que también se lo conté. Ya, el MeToo es cuando el laboratorio tiene la patente de la simvastatina, que dura 15 años, y solo hoy pueden vender simvastatina, y hace una campaña agresiva publicitaria con los médicos para que receten simvastatina. ¿Sí? Y todos recetan simvastatina cara, porque ellos tienen la exclusividad, ganan plata, y en el año 10 de la simvastatina, el mismo laboratorio saca la atorvastatina, que es la misma molécula, pero que le saca un hidroxilo por acá, le pone un metilo, hace un ensayo clínico así rápido, y dicen, esto es mejor que la simvastatina. La atorvastatina es mejor, compre esto, la otra, no, olvídese de la simvastatina. La atorvastatina la lleva ahora. ¿Para qué? Para estar 15 años con la patente exclusiva y seguir. Eso se llaman fármacos MeToo, yo también. Fármacos que el único objetivo es mantener un monopolio
de una industria farmacéutica sobre un fármaco. ¿Sí? Pero bueno, en esos MeToo ha pasado lo que estoy diciendo, que son para prevenir infarto y terminan generando infarto. En casos raros, pero si se demuestra hay que sacarlo. ¿Sí? Entonces, fíjense, ahí lo que se está haciendo es equivocarse. Ya no es infeliz, es usarlo y usar los dedos. Ojo, esto que estoy diciendo es real, no es una exageración. La vigilancia farmacológica es algo serio que llevan los países serios. ¿Sí? Nuestro país al menos es serio en ese sentido. ¿Sí? Y hay una vigilancia seria, porque sabe esto es real. ¿Sí? Lo que sí hoy día podría minimizar un poco el riesgo de lo que estamos conversando es la medicina de precisión. Y cada vez más se saben ya los perfiles genéticos de las personas. Y uno puede decir que, mira, en ese grupo que se empezó a morir era porque tenía tal variante. Hagamos investigación en eso. Sí, era la variante. Ya, entonces, antes de dar el fármaco, haga un panel genético y vea si tiene la variante, porque si la tiene no se la puede dar. ¿Cierto? Ya, ese es el espíritu, entonces, jóvenes, de la estadística diferencial. Y lo que vamos a hablar ahora es parte del método. ¿Sí? Ahora, lo que sí les digo también, y eso no lo tienen que olvidar, es que de pasar de esto, pasar de un estimador, de un intervalo donde tengo el valor verdadero y formando un nivel de seguridad o de confianza para estimar el parámetro poblacional, eso es un modelo matemático. Es un modelamiento, así como lo que vimos primero, de modelar datos. ¿Sí? Y por lo tanto, para modelar los datos necesitamos ciertos requisitos. ¿Sí? Hay que cumplir algunos requisitos para que los datos puedan ser modelables. ¿Por qué? Porque lo que hace la estadística diferencial es asumir cierta distribución de los datos. Distribución normal, distribución chi cuadrado, distribución de Student, que vamos a ver durante el curso. ¿Sí? Y la asume para poder aplicar el método diferencial. ¿Sí? Pero yo debo verificar que mis datos realmente sigan el distribución normal. Porque si no la siguen, voy a meter, esto es como los test no lo discriminan, pues. Usted le mete datos, tiene una planilla Excel y le da botones. Y le va a dar siempre el resultado. Pero usted tiene que saber si sus datos tienen distribución normal o son adecuados para poder aplicarle ese modelo para ganarse el salto de una muestra a la población. ¿Les parece eso? Por lo tanto, lo que estamos haciendo es modelar datos, asumir que nuestros datos siguen cierta distribución. Y dado que asumen y que se verifica que tienen esa distribución, entonces genera un modelo matemático. ¿Sí? Los test estadísticos son eso. La diferencia estadística es eso, es modelar e inferir usando modelos matemáticos. ¿Sí? Eso. ¿Qué otra cosa? No sé si tienen alguna duda, algún comentario. Esto, jóvenes, que están haciendo es como lo más reflexivo, podríamos decir. Es como lo que está detrás de todo, que habitualmente no se hace. ¿Sí? Se supone que esto lo madura, se da cuenta cuando termina el curso, solo en su casa. Dice, eso era. Porque los cursos generalmente una nota, escribe, hace ejercicio y listo, da las pruebas y se olvidan. ¿Sí? Pero lo que está detrás es lo que acabamos de decir. ¿Sí? Ahora, ¿de dónde viene esto? No sé si le hablé del contrafactual ya. ¿No? Todavía no le hablo del contrafactual. Es que yo en el internado hago esto mismo, pero express, porque como en tercero están estudiando para una prueba, o todavía no sé lo que es, en el internado hacemos esto en una clase, todo MIC y MB en una clase. ¿Sí? Por eso no me acuerdo enseñar la idea del contrafactual, ¿sí? Porque el contrafactual es la base de esto. ¿Sí? ¿Qué es el contrafactual? El contrafactual es un modelo filosófico. Es eso, es un modelo filosófico, no es real. Que asume que, por ejemplo, ¿cómo ustedes podrían saber si la aspirina reduce infarto? Según el contrafactual, hay dos dos realidades en paralelo, y este antes del multiverso no se hace, esto tiene como 60 años. ¿Sí?
Hay dos realidades, dos universos en paralelos idénticos que están ocurriendo al mismo tiempo. O sea, una réplica del mundo A y una réplica que es el mundo B. Pero son idénticos y están ocurriendo al mismo momento. ¿Sí? En el mundo A bastaría con que a Boca, yo soy el ejemplo de Boca, que a Boca, que vive en el mundo A, y a Boca, que es idéntico, que vive en el mundo B, y son idénticos los dos mundos. El contrafactual nos dice, mira, en este mundo no da la aspirina, y en el otro mundo no le da aspirina. Si se muere el impacto en este mundo y no en este, tenemos la certeza de que la aspirina fue la causa de que no se muriera. ¿Sí? Esto es un experimento filosófico, no existe en la realidad, es imposible. ¿Sí? Entonces tenemos todo el mundo, idénticos, iguales, pero en uno aplicamos lo que queremos saber, ¿sí? Y en el otro no. Si pasa el desenlace en este, protege o afecta, ¿cierto? Es la causa. ¿Sí? Esto de contrafactual, como aunque todos no lo crean, sobre todo con el Big Data, se está usando, se usa mucho para predecir escenarios falsos, virtuales. Porque es replicar dos escenarios donde en uno hay una intervención y en el otro no. Y se ocupa mucho en informática para economías. De hecho, se gastan millones de dólares en esto. De hecho, yo ya le hablaba de la computación cuántica. Los computadores cuánticos van a poder permitir hacer experimentos tipo contrafactual, ¿sí? Una realidad contrafactual. Y se supone que eso va a ser la mejor evidencia. ¿Sí? Ya, esto es inviable, esto es imposible de hacer en la práctica, ¿cierto? ¿Qué se parece al contrafactual en la realidad? Lo más parecido al contrafactual, pongan atención que esto es como la filosofía detrás de todo esto. ¿Sí? El contrafactual, lo más parecido al contrafactual es que si yo tengo la población mundial, que es donde yo quiero estimar el parámetro poblacional o saber el efecto en la población, ¿cierto? Yo lo que tengo que hacer es tomar una muestra de esto grande, lo más grande posible. ¿Cuál sería lo mejor? La población, todo, ¿cierto? Pero ya no puedo. Pero no importa, toma la muestra más grande que sea capaz. Un subconjunto de esos individuos lo más grande posible. ¿Sí? Entonces suponen que estos son 12.000 millones. 12.000 millones. ¿Sí? 12.000 millones y usted saca 100.000. Una muestra de 100.000. Vamos a hablar de qué atributos tiene que tener esa muestra. Usted, al azar, separa estos 100.000 en dos grupos. 50.000 y 50.000 aquí. Sepárenlo al azar. Y eso es clave. Tiene la muestra, saca una muestra, lo más grande posible, lo más grande que pueda hacer, y luego aleatoriamente asigna a estas 100.000 personas al grupo A y al grupo B. Mitad y mitad. ¿Sí? Si usted hace eso, se asegura que todas las variables poblacionales se distribuyen igual en ambos grupos. ¿Qué significa eso? Que el promedio de la edad en este grupo es igual a este y es igual al de la población. El promedio. La proporción de obesos es igual en este grupo y en este grupo e igual a la población. Y lo que usted mira, la diabetes, las personas que hacen ejercicio, lo que usted se le ocurra medir. Si usted hizo esto, un N grande y una asignación aleatoria a dos grupos, usted está seguro que todo lo que mira en este grupo y en este va a distribuir igual. Los valores van a ser los mismos, con una variabilidad obviamente, ¿cierto? ¿Sí? ¿Sí? Pero eso está demostrado, jóvenes. Está demostrado que si, por ejemplo, usted tiene toda la población, toma 100.000, 50.000 acá y 50.000 acá, mide la presión promedio, le va a dar 90 y acá 90. Mide la frecuencia cardíaca promedio, acá le va a dar 70, acá le va a dar 70. Obviamente con un intervalo de variabilidad de la población. Eso es estadística descriptiva. Igual lo vamos a recordar un poquito. ¿Sí?
Lo que usted mira, la proporción de hábito tabáquico, la proporción de gente que hace deporte, lo que usted mira va a distribuir igual, va a ser igual, acá y acá. ¿Se convencen de eso? Esto es contraintuitivo en general, pero ahora que se lo estoy diciendo, ¿se convencen? ¿Les parece? ¿Sí? Perfecto. Y ahora, dado que hizo esto, desde la población, tomó un N grande, lo más grande posible, y asignó a dos grupos al azar, de manera aleatoria. O sea, usted no sabía que ese fue el grupo A y que ese fue el grupo B, es al azar. Si no lo hace al azar, no se cumple lo que estamos diciendo. Debe ser al azar. ¿Sí? Si usted hace eso, después a este grupo le da la aspirina, y a este no le da la aspirina, y sigue en el tiempo los infartos. Y si da algún efecto, ¿qué puede decir? Que se debe la aspirina. Ah, pero usted está usando muestras. Sí, entonces voy a informar mis resultados con un intervalo de confianza y con un nivel de confianza. Mis resultados ya no van a ser el parámetro poblacional, porque trabajé con muestras grandes, pero con muestras. Y voy entonces a tener que hacer diferencia igual. ¿Sí? Pero este diseño, esto que estamos viendo, es lo más parecido al contrafactual en la realidad. Es lo que más se parece a ser un contrafactual. ¿Sí? Y esto es típico de qué? De los ensayos clínicos. Ya lo vimos, el diseño de los ensayos clínicos. Los ensayos clínicos tienen esta forma. Y por eso es que los ensayos clínicos son la mejor evidencia que disponemos para preguntas de tratamiento, ¿cierto? Porque ya vimos que sería la mejor evidencia para preguntas de etiología. El ensayo clínico sería o será la mejor evidencia para preguntas de etiología. Sí, ¿cierto? Es lo que más se parece al contrafactual en la Tierra, pero no lo podemos hacer por razón ética. Si son preguntas de etiología donde estamos buscando un factor que podría ser de riesgo, esto sería hacer un experimento y exponer a un grupo al factor de riesgo y al otro no. Eso no es ético. Pero si nos olvidamos de la ética, cosa imposible, no podemos hacer, esto sigue siendo la mejor evidencia, porque es lo que más se parece al contrafactual. ¿Sí? Lo que pasa es que por una razón ética, que la ética entre paréntesis es un consenso que nos imponemos, ¿cierto? Desde la ética no es posible responder preguntas de etiología con este diseño, pero sí ensayos clínicos. ¿Sí? Perfecto. Y, insisto, lo que nosotros vamos a entregar desde acá es un estimador. Es un estimador que estima, miren, vamos a encontrar infartos en el grupo tratado con aspirina e infartos en el grupo sin aspirina. Lo que vamos a informar es un estimador, la proporción de infartos en ambos grupos en relación a si yo aplicara aspirina o aspirina a la población total. ¿Sí? ¿Sí? ¿Jóvenes? Ya, eso es como, lo que acabamos de ver son como los fundamentos más filosóficos, si podríamos decirle, de la estadística diferencial. Lo otro es mecánica, son tablitas, son definiciones, son cosas bastante simples. ¿Sí? Es muy loco esto porque todos escuchan testé, chi cuadrado y intervalos de confianza y como que no, aléjate. Y de verdad, jóvenes, es fácil, es fácil. En serio que es simple, vamos a ver que es simple. ¿Sí? Lo importante es tener claro qué estoy haciendo. Eso sí, porque lo que estamos haciendo es modelar. Estamos modelando matemáticamente. Eso estamos haciendo. Sacar conclusiones a partir de un modelo. Entonces lo importante es saber cómo. Es como la juguera, ¿cierto? Si usted en la juguera le echa frutita, con, no sé, algún destilado, saca un trago, ¿cierto? Pero si usted echa una cabeza de pescado y leche, saca mugre. Es lo mismo, la estadística es igual. Depende de lo que usted echa en la juguera, el producto que va a generar. Tiene que saber qué está echando la juguera. La juguera es la estadística. Es lo que va a ser algo mágico, entre comillas, que le va a dar un intervalo de confianza. Y le va a dar un P, un valor P. ¿Sí? ¿Jóvenes? Perfecto. ¿Y qué otra cosa más tenía que decir de eso? Bueno, eso, vamos viendo los detalles en el camino. Pero lo importante es que créanme que es fácil. ¿Por qué es fácil? En mi tiempo, cuando yo estudiaba en el pregrado,
Nosotros la estadística, esta estadística la hacíamos a mano, teníamos que calcular todo. Todos los cálculos que ahora son un software, nosotros lo teníamos que hacer a mano, eran páginas de cálculo. Y uno se perdía en eso, y a veces no sabía lo que estaba haciendo porque estaba resolviendo un cálculo. ¿Sí? Ustedes no van a tener que hacer eso, ustedes les tocó la era de la informática, pero sí tienen que saber lo de la juguera, que van a echarle a la juguera, ¿cierto? Los cálculos, la parte tediosa, se la va a hacer un software. Pero si usted no sabe lo que le está metiendo el software o las instrucciones que le tiene que dar el software, le va a dar cualquier cosa. ¿Sí? Va a perder el tiempo. ¿Sí? No sé si hay alguna duda, algún comentario. Ok. Entonces, ya hicimos esto, reflexionar sobre el concepto de diferencia estadística, después hablar de los intervalos de confianza, ya está casi listo el concepto, definir que hay una hipótesis estadística que creo que es el valor P, y finalmente calcular e interpretar medidas de asociación de efectos. Prácticamente esto es todo lo que vamos a ver en este módulo, ¿sí? Y algunos ejercicios. ¿Sí? Entonces, antes hay que hacer algunas definiciones básicas, y ahí está lo que ya habíamos definido. ¿Qué es la población o universo? Es un conjunto de individuos o elementos. Esos elementos es muy propio de la estadística, carro regular, radios, computadores. Eso es un elemento, ¿sí? Y usted quiere medir algo, el error en el procesamiento, ¿sí? Entonces, una población es un conjunto de individuos, personas o elementos, cosas, ¿sí? Que cumplen, deben cumplir, ese es imperativo, ciertas propiedades comunes. Ciertas propiedades comunes. ¿Por qué? Porque a menos que mi pregunta sea súper general e involucre a todo el universo, a toda la población, yo voy a decir que es la población mundial. Pero habitualmente uno cuando habla dice la población de diabéticos. ¿Sí? La población de diabéticos. ¿De dónde? Usted la define. Ojo con eso. Cuando uno habla de población no es un concepto absoluto. Usted lo define. Usted lo define. ¿Qué significa eso? Yo podría decir la población de diabéticos del Valle de la Aconcagua, o la población de diabéticos de la región metropolitana, o la población de diabéticos de Chile. Dígame. Profe, en el caso de, por ejemplo, población de diabéticos del Valle de Aconcagua, ese sería mi universo. Exacto. Usted lo define. El universo podría ser un curso. Y si es un curso, necesitaremos muestrear. A lo mejor no, bueno, depende, ¿sí? Pero miren, usted lo define, no es absoluto. La definición de la población usted la define. Por ejemplo, podría ser la población de escolares de colegios municipalizados del Valle de la Aconcagua o de colegios particulares de San Felipe. Tiene que tener en cuenta que mientras más restringe la población, su inferencia va a ser válida a esa población. Eso es lo costo, ¿sí? ¿Qué gana? Gana simpleza, gana facilidad. Pero ¿es válido lo que está haciendo? ¿Por qué? Porque desde la estadística es correcto hacerlo. Uno puede decir, mira, la población de diabéticos del Valle de la Aconcagua. ¿Cuál es la prevalencia de diabetes? ¿Viene saliendo endocrino? ¿Cuánto es la prevalencia de diabetes? Tipo 2, 13, 14%, ¿cierto? Y en todo el Valle de la Aconcagua hay como 220.000 habitantes, 200.000. ¿Cuántos diabéticos hay? El 15% de los 200.000. Hagan el cálculo. ¿Cuántos diabéticos hay? El 15% de 200.000, el 10% son 20.000, 30.000. 30.000 de 200.000. ¿Sí? Ya. Usted, si define que esa población de diabéticos, vamos a hacer una muestra, tampoco vamos a buscar los 30.000, porque a lo mejor hay diabéticos que usted no sabe que son diabéticos, ni ellos saben, ¿sí? Pero son diabéticos, son parte de la población, ¿sí? Y yo no los pueda contar, no los pueda buscar, no significa que no existan, son parte de, ¿sí? Pero entonces vamos a tomar una muestra de esos 30.000 diabéticos y vamos a medirle cosas y vamos a inferir. Los resultados van a estar circunscritos a los diabéticos del Valle de la Aconcagua. Profe, ¿y si ese dato lo ocupamos para Chile? No sé. Usted definió, hizo cálculos diferenciales para una población finita del Valle de la Aconcagua.
Entonces no se puede. Depende del problema. ¿Sí? Generalmente, cuando son problemas biológicos, los problemas biológicos son extrapolables. Extrapolables significa que los datos que yo obtuve del Valle de Aconcagua podría extrapolarlos a la realidad chilena. ¿Sí? Generalmente, cuando son variables biológicas, son extrapolables porque será muy distinto un diabético del Valle de Aconcagua que un diabético del Valle de Colchagua o que del Valle de Arica, del Valle de la Zapa. No lo sé, a lo mejor sí, pero biológicamente no. Pero es que hay población distinta, hay distintos tipos de hernias. Entonces a lo mejor ahí reviso la literatura, no me voy a ver exacto, porque sería un riesgo. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? En esto uno puede decir que sí o que no es todo o nada. Depende. Generalmente las cosas biológicas suelen ser extrapolables, pero no las cosas de hábitos, de costumbres. ¿Sí? Extrapolables biológicas, pero también tienen que considerar elementos ambientales. Por ejemplo, una investigación en Santiago tiene un tremendo sesgo. ¿Cuál es el sesgo que hay en Santiago? Imagínense que están estudiando proceso inflamatorio en población de Santiago. La contaminación. Está demostrado que vivir en un lugar contaminado aumenta los niveles de interleuquina 6 en la sangre. Entonces, si usted puede hacer investigación en Santiago, sí, la puede hacer, pero sus resultados van a ser replicables en poblaciones contaminadas, similares a. No la va a poder comparar a lo mejor con lo que pasa en la isla de Pascua, por ejemplo. ¿Sí? Por eso, no hay que decir que no. Ahora, ojo, datos del Valle de Aconcagua podrían dar ideas, podrían aproximarse, podrían sugerir lo que pasa en Chile, por ejemplo. ¿Sí? Pero en estricto rigor, lo ideal es abarcar poblaciones geográficas más grandes. ¿Sí? De hecho, esto que estoy diciendo, imagínense si ustedes definieran la población de diabéticos del Valle, del Valle de Aconcagua, la población de diabéticos de Santiago, la población de diabéticos de Viña del Mar, la población de diabéticos de Quilpué, como poblaciones independientes. Uno hace un test, hay otro estudio que nosotros no hacemos plegado, que ven el efecto de la comuna, ven si la comuna está modificando el efecto estudiado. Porque podría ser que los efectos que estoy viendo no se deben a la variable que estoy estudiando, se deben a la comuna. En la comuna hay algo que no lo sé, pero podría ser la comuna. ¿Sí? Es lo que esto también, jóvenes, suele pasar cuando, por ejemplo, estudian la eficacia de una terapia conductual. Imagínense si ustedes quisieran evaluar la eficacia de una terapia conductual. Harían un ensayo clínico, ¿no? ¿Cierto? ¿Cuál es la mayor fuente de sesgo ahí en la eficacia de una terapia conductual? Pero tiene un elegante, asigno al azar. Los factores culturales, según lo que acabamos de decir, deberían distribuirse más o menos homogéneos en ambos grupos. El terapeuta, el psiquiatra, el psicólogo que aplica el tratamiento, todos aplican el tratamiento igual. Aunque usted los capacita, a lo mejor no lo hacen igual, incluso a lo mejor tiene que ver con habilidades personales. Y eso es lo que realmente está generando el cambio y no la terapia. ¿Sí? Es cierto, bueno, para eso están estos test que les comento, que evalúan el efecto del centro, de la persona. Porque puede ser que lo que usted está viendo, la efectividad, no se deba a la terapia, se deba al clínico. Y si usted toma la misma terapia y la aplica a otro clínico, no va a ver los mismos resultados. Por lo tanto, lo que midió tenía un sesgo. Dígame. ¿Pero cómo se puede medir eso? Hay test que lo hacen. Entonces, son más complejos, tienen otros supuestos, pero la gracia es saber cuánto aplicarlos. ¿Sí? Esos son modelos generalizados, se llaman modelos lineales generalizados, que no lo van a ver en pregrado. ¿Sí? Ningún pregrado lo ve. ¿Sí? ¿Ok? Ya. Y entonces, vuelvo a repetir, la población la define usted en base a la revisión bibliográfica. ¿Sí? Mire, ¿sabes qué? Para esa variable de interés, esas dos variables que tú quieres asociar,
Si solo consideran los del Valle de Aconcagua, te estás equivocando un montón. Tenés que poner a gente de la costa y gente de Santiago. Y eso lo dice la literatura en base a experiencias similares o elementos comunes o algo parecido. ¿Sí? ¿Sí? ¿Jóvenes? Ya, perfecto. ¿Qué hora es? Ya, ok. Pero insisto, la población la define usted. Eso es lo más importante. ¿Sí? Ahí está, población de diabéticos, población de Valle de Aconcagua, ahí está, definido por el equipo investigador. ¿Sí? Si usted presenta un proyecto donde define su población como los estudiantes del campus San Felipe, nadie le puede decir, uy, está malo eso, ¿cómo se te ocurre? ¿Por qué estás usando solo los estudiantes? No, déjame, yo quiero saber qué pasa en el campo. ¿Puedo extrapolar esos datos a la realidad? No sé. Yo estoy haciendo un muestreo para inferir respecto a la población del campus, de estudiantes del campus San Felipe. Ahí viene la justificación y la revisión de la literatura. ¿Qué tan distinta es la población del Valle de estudiantes del campus San Felipe que del campus Santiago, o que de la costa, o que de la Universidad de Concepción? Miren, hay que analizando montones de variables sociodemográficas, son re parecidos. Extrapola. En general, uno extrapola y lo que hace es que el tipo de la U de Conce agarra el estudio y lo aplica en la U de Conce. A ver, mira, en San Felipe hicieron esto con población estudiantil del área de la salud y encontraron estos resultados. No, pero esos son guasos, esos viven no sé dónde, hagámoslo nosotros en Conce, que somos más guasos todavía, ¿cierto? Y Conce lo va a hacer porque quiere saber sus datos. Y de ahí va a saber si más o menos estaban en los mismos, ¿sí? Pero si no hace el estudio Conce, podría tomar decisiones el rector de la Universidad de Concepción en base a los datos del campus San Felipe. Depende. ¿Sí? Acuérdense, jóvenes, que tomar decisiones tiene que ver, entre paréntesis, todo esto tiene que ver con tomar decisiones, pues. Todo esto que estamos hablando de estadística y todo lo que vamos a ver en MIT tiene que ver con tomar decisiones. Todo tiene que ver con cuántos errores estoy dispuesto a cometer, cuántos recursos están involucrados, cuánto me cuesta la intervención, no sé, 3 puntos del PIB, o me cuestan 2 millones de pesos. Porque si la intervención me cuesta 2 puntos del PIB, podría hacerlo si tuviera evidencia, así, pero ultra, y a lo mejor así la pienso, ¿sí? Pero si tengo evidencia ahí nomás del campo San Felipe, ¿me pego el salto? No. Por eso, no es que sea bueno o malo, depende de la decisión que uno va a tomar usando los datos. ¿Sí? Es como el ejemplo que les daba el primero cuando hablábamos de modelamiento, ¿cierto? Cuando modelábamos el diámetro del tronco, eso se lo hacía la doctora Gabriela, ¿ustedes para eso, no? Que esa clase la hacía yo antes. Cuando uno modela el diámetro del tronco y la altura de los árboles, ¿sí? Y uno sabe que el modelo tiene un 30% de error. ¿Usa el modelo? Si tiene un 30% de error, depende, a lo mejor mira, tengo los árboles ahí botados y si me equivoco un 30% igual gano una borra de plata, démosle. Depende de otras variables, ¿sí? Depende del problema particular que uno tenga. Denme un segundo, jóvenes. ¿Dudas, jóvenes, con lo que llevamos? Ok. Y, no vino este niño, ¿cómo se llama? El chico medio colorín, flaquito, el puso, medio rubiecito. ¿Gabriel cuánto? No, uno que viene a clase siempre, el medio así como el Manuel Gil. Lo viene el Manuel para que le haga la clase después a los otros. Excelente. Y eso dijo el profe, si vengo yo después le hago la clase. Eso. Y una muestra, como ya lo habíamos dicho hace un ratito, son conjuntos de la población. Eso es una muestra. Pero es un cachito. Sí, dime. Fui clases. Sí, dime. ¿Ya? Sí, antes de aquí.
Don Marx ahora me dijo. Marx ahora me dijo. Ya, jóvenes. Y eso. Ya, jóvenes, pongan atención. ¿Qué es lo que es una muestra en su conjunto de la población? ¿Por qué ya hablamos media hora de eso? Si es que no hablamos más. ¿Sí? Ok. Y ya, esto es súper importante. Fíjense que con la muestra no estamos jugando la calidad de diferencia. Si la muestra está mala o tiene sesgos, las inferencias, la estadística va a dar un número. Pero de ahí a que sea realmente representativo de lo que de la población, no sabemos. ¿Sí? Por lo tanto, todas las muestras jóvenes deben tener dos atributos, los cualitativos y los cuantitativos. ¿Cuál es el cuantitativo? Un número adecuado. Ese es el famoso N. Después van a pasar a escuchar del N. ¿Cuál es el N de la muestra? Es el tamaño muestral. El tamaño muestral contribuye, lo vamos a mirar más adelante, al atributo cuantitativo. ¿Sí? Del tamaño de la muestra tiene que ver cuánto error estoy dispuesto a cometer. Puede ser intuitivo, que si la muestra es grande, voy a cometer menos error que una muestra chiquitita, ¿cierto? Menos error respecto a la representatividad de la población, a la diferencia. Por lo tanto, el tamaño muestral va a influir en eso, en el error que voy a cometer en diferencia. ¿Sí? Pero por otro lado, está el atributo cualitativo. Y eso no tiene nada que ver con los números. Tiene que ver con la manera en la cual seleccionamos a los individuos que van a formar la muestra. ¿Sí? Tiene que ver con eso. Y lo ideal es que los individuos representen la población de la cual provienen. ¿Sí? Ya hablamos de sesgos cuando vimos diseño. Algo empezamos a hablar, ¿cierto? Entonces, si yo tengo una población y no selecciono al azar, y selecciono un grupo que prefiere estar ahí. ¿Se acuerdan del sesgo de membresía? ¿Les comenté algo? Sí, lo comenté. El sesgo de membresía. Imagínense que ustedes quieren hacer una investigación en ámbito tabáquico. ¿Quiénes van a llegar? Los que fuman. O los que dejaron de fumar. No sé, alguien va a tener algún interés particular. Y si yo solo selecciono a ese grupo, estoy dejando de seleccionar al resto. Es decir, mi muestra no es representativa. ¿Sí? Vamos a hablar de eso. ¿Sí? Pero ahí están los dos atributos. Que los individuos sean representativos, ojalá, por lo tanto, lo más fácil para que sea representativo es que sea selección aleatoria. Eso es lo mejor, es lo más simple. Que usted al azar seleccione individuos. Si lo hace así, está minimizando el sesgo del atributo cualitativo. Ya vimos. Rara vez podemos hacer muestreo aleatorio, ¿sí? Pero eso sería el ideal, ¿sí? Un muestreo aleatorio. Y como ya les comenté, el atributo cuantitativo que es el tamaño muestral, ¿sí? Y otro concepto importante, otra definición, es la unidad muestral o unidad de análisis, que es cada uno de los elementos que contiene una muestra, o sea, las unidades muestrales o unidades de análisis son las personas que forman la muestra y sobre la cual vamos a medir cosas. Aquí dice se obtendrán datos. Lo que vamos a hacer de esas unidades muestrales es medir variables aleatorias. Y eso es lo que vamos a definir ahora. ¿Sí? Ejemplo del gato. Ya. Por ejemplo, en esta foto no se ve muy bien. Por ejemplo, vean ese gato. El fondo está malo, pero vean el gato. ¿De qué color es el gato? Imagínense que esa es la pregunta. ¿Cómo abordarían ese problema para decir de qué color es el gato? Depende de la muestra. Pero pensemos que todavía no sabemos nada muestra, ¿cierto? Pensemos que usted mira el gato, lo mira así, ¿cierto? Ahí está el gato. ¿De qué color es el gato? De varios. Primero tiene que decir eso, es de varios colores, ¿sí? Y además tiene zonas con ciertos colores y otras no. Uno podría describir cualitativamente esto, ¿sí? Y para poder saber de manera concreta la proporción de cada color, ¿qué tendría que hacer? De manera concreta, la proporción de cada color, ¿qué tendría que hacer?
La proporción, ¿qué significa proporción? Un porcentaje. Exacto, el porcentaje de café del total, el porcentaje de blanco del total, el porcentaje de... ¿Pero qué tengo que hacer previamente, jóvenes? Primero, definir los colores, pues. Definir los colores. Primero, porque alguien puede decir, ese es un gato blanco y café. Listo. No, pero si tiene negro, tiene marroncito claro, marroncito oscuro. Entonces primero hay que definir qué es el color. ¿Por qué? Porque esa es la variable que queremos medir, pues. La variable color. Variable color. ¿Qué tipo de variable es color? Ustedes ya vieron variable primero y segundo. Cualitativa, ¿cierto? ¿Por qué es variable cualitativa? Porque no se puede como asignar que uno vale más que otro. Una característica. Porque es una característica, es un atributo. Por eso es cualitativo, ¿cierto? Entonces, el color es una variable cualitativa. Esto es muy importante, jóvenes, lo que estamos haciendo. Es muy importante. Cualitativa. Ya. ¿Y cómo se definen las variables cualitativas? El color en este caso, y en este caso puntual, ¿cómo la voy a definir? Primero, fíjense en algo práctico. Debo ser capaz de medir el color. Al ojo, sí, pero ojo que a veces nos equivocamos con los colores. Lo que para mí un color, entrenemos gente en clasificar los colores. Listo, eso es una buena idea. Estandaricemos la medición del color. Si no, yo puedo imputar un café claro a un café oscuro. Y viceversa, porque el tipo que está midiendo se equivocó. Error, ¿cierto? Error de medición. ¿Sí? Hagámoslo, escaneemos el dato. Mejor escaneémoslo. Y así tenemos los píxeles, la intensidad, la longitud de onda y tenemos el color cuantitativo. Ya, pero no tenemos eso. Ya, loco, hay que definir cómo voy a medir. Eso no es trivial, hay que definirlo. ¿Sí? Ya, y ahora, como buena variable cualitativa, las variables cualitativas siempre tienen niveles. Una variable cualitativa tiene al menos 2 niveles. ¿Sí? ¿Sí? Por ejemplo, podría ser sí, no. Podría ser blanco, negro. El color. Podría ser sí, no como una variable dicotómica, sí, no. ¿Sí? Pero en el caso del color, podría ser blanco y negro. ¿Qué sirve esos niveles de la variable cualitativa para representar el color del gato, la proporción? No. ¿Cuántos colores? Definámoslo. Nadie se lo va a imponer. Defínalo. Yo aquí veo, por decir una cosa, 5 colores. Blanco, negro, café claro, café oscuro, y otro color más. ¿Se le ocurre otro color de gato? Rosadito. O gris, gris. Gris y rosado también. Bien, rosado. ¿Sí? Entonces la variable cualitativa color, yo la definí, ustedes la definen, y tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 niveles distintos. ¿Qué significa que tenga 6 niveles? Que puede asumir alguno de estos 6. Sí, pero profe, yo también veo rosado claro. ¿Lo definió? No. Redefina la variable, pero si no lo definió, no existe el rosado. Claro, usted tiene que definir la variable. Esto es vital, en serio que es vital. Tiene que definirlo. Usando el fundamento que usted quiera. Mire, como voy a escanear, puedo medir todos los ¿cómo se llama? Todas las longitudes de onda de los colores de pelo. Y puedo encontrar que la variable color tiene 20 niveles. Pero ahí no estamos poniendo. Estamos poniendo mucho. Pensamos que viene esto. Estas variables es cualitativa nominal. Cualitativa nominal. ¿Por qué nominal? Porque no existe una jerarquía en los niveles de la variable color, como la estamos definiendo. ¿Hay alguna jerarquía entre el blanco y el café o el negro? No, son niveles de variable equivalentes.
Cuando es así, esto se llama una variable nominal. No hay relación jerárquica entre los niveles de la variable. Todos son equivalentes. ¿Sí? ¿Se le ocurre una variable cualitativa nominal? ¿Otra distinta? ¿Así? ¿Cómo? Los deportes que puede jugar en la población. Muy bien, ¿cierto? Los deportes. Muy bien. La variable es, ¿practica deporte? ¿Qué niveles tiene? O el tipo de deporte, perdón, porque practica deporte podría ser si no, ¿cierto? Entonces, ahí va fútbol, voleibol, pádel, lo que practica, ¿cierto? Usted lo define. Y si alguien te dice, oye, ¿no incluiste el cricket? Sí, yo juego cricket, ya, pero mira, nadie juega el cricket, no lo voy a poner. Pero si yo juego cricket, revisemos la literatura. ¿Cuánto es el cricket en la población? 0, ya, chao cricket. Es que, ojo, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque alguien les puede decir, oye, pero tenéis que poner el cricket. Y después alguien te dice, ¿por qué pusiste el cricket? No, es que mi colega juega el cricket. ¿Y cuánta gente juega el cricket? Nadie. O 5 personas de 200.000. ¡Chao! Por eso hay que hacer la versión bibliográfica. ¿Sí? Ya, entonces, de vuelta, ¿qué otra variable nominal se le ocurre? ¿Cualitativa nominal? Nivel educativo. Ya, el nivel educativo es una variable quali ordinal. Ordinal. ¿Por qué? Porque tiene jerarquía. Hay una jerarquía implícita. Usted puede decir el nivel educacional, ¿cierto? El nivel educacional podría ser preescolar, básica, media, técnico profesional, universitario. Son los rangos del ejército también. Los rangos del ejército, exacto, ahí también son variables cualitativas ordinales porque hay una jerarquía. Cada vez bajo peso, normopeso, sobrepeso, obeso, obesomórbido, usted lo define, también es cual ordinal. Nacionalidad puede ser. La nacionalidad es nominal. El sexo es nominal. ¿Sí? Todas aquellas variables cualitativas que midan un atributo, pero que no hay una jerarquía implícita entre los niveles de la variable, vamos a llamar que son nominales, simplemente una etiqueta. Y cuando hay una jerarquía, le vamos a decir que son ordinales. ¿Ya? Entonces, la variable color que nosotros estamos definiendo del pelo de gato va a ser una variable cualitativa nominal y tiene todos estos niveles. ¿Sí? Ok, entonces, para saber el porcentaje de cada uno de esos colores, ¿qué tendría que hacer? Para saber el porcentaje de color de blanco, café, negro, café puro, gris y rosado de ese gato, ¿qué tendría que hacer? Centímetros cuadrados que ocupan el cuerpo del gato. Eso si lo quiere normalizar por superficie. Pero, ¿qué tendría que hacer? Pasar la proporción de blanco, café, negro del pelo de gato. Para responder esa pregunta, ¿qué tendría que hacer? Medir, clasificar el color de cada uno de los pelitos del gato e imputarlos en una tabla. Voy contando, blanco ya, uno blanco, otro blanco, un café, un negro, otro blanco, un café puro, otro blanco, un gris, otro gris, un rosado, otro rosado. Tendría que literalmente contar y medir el atributo en cada uno de los pelitos y voy a llegar a qué? A la proporción. Fíjense que le puse un sombrero. Esto es la forma de representar los parámetros poblacionales. Lo que estoy haciendo es determinar la proporción de la población de color blanco. Supongamos que es 3%. De color café. 8%. Pero un poquito, déjeme blanco, café, dígame. Si tenemos, por ejemplo, un aparato que nos diga de manera aleatoria una parte del cuerpo y contamos ese pelito hasta llegar a 100, y podemos decir como que ya ese es el 100% y ¿Pero solo contando hasta 100? es cosa como... No, mire, no, disculpe, mire, para calcular la proporción, uno no lo normaliza por 100. Lo que hace es contar la frecuencia del nivel de la variable cualitativa. ¿Cuántos blancos?
respecto al total de los colores. Eso le va a dar una proporción y si usted lo multiplica por 100 es el porcentaje. ¿Sí? Así. ¿Sí? Ok, entonces usted si hace ese ejercicio va a llegar a la composición total y esto tiene que dar el 100%. Porque el porcentaje, ¿no es cierto? Usted estaba diciendo cuánto es blanco el total de pelos, cuánto es café el total de pelos. Y si suma, le va a dar el 100%. ¿Sí? Ya. ¿Eso es viable? ¿Es viable contar el color de cada uno de los pelitos? A lo mejor sí, si tienen tiempo, no sé, si están aburridos, no sé. ¿Cierto? Ya, pero, ya, ¿qué es lo que según esto deberíamos hacer? Tomar una muestra. Una muestra de pelos. ¿Sí? Ahora, el N, va a haber una fórmula que nos viene a calcular el N. Lo vamos a ver más adelante. ¿Sí? Fórmulas para calcular el tamaño de la muestra de pelos para que sea representativa con un nivel de precisión. ¿Respecto a qué? Cuando digo precisión, ¿respecto a qué? A la estimación del parámetro poblacional. Este camino que acabamos de ver es contando todos los pelos del gato. ¿Sí? Y eso nos va a dar los parámetros poblacionales del gato. Todos los pelitos del gato van a tener la proporción. ¿Sí? ¿Cuál es mi universo? ¿Cuál es mi población? Los pelos de ese gato. Yo no puedo inferir respecto a otro gato. Son los pelos de ese gato. Esa es mi población. ¿Sí? Ya, entonces, dame un segundito. Entonces, medir o ver el color de cada uno de los pelos es viable, sí, pero trabajo chino, no sé. Hagamos una muestra, hagamos diferencia. ¿Sí? Ahora sí, bien. En el caso de que yo saco, por ejemplo, un mechón de pelo y lo cuento, ahí mis colores cambiarían. Porque cada Sí, eso es. Vaya hoy. Si usted, por ejemplo, hace un cálculo de tamaño muestral y dice que tiene que sacar 328 pelos, usted podría hacer lo que dijo: tomarle un mechón y decir, mira, aquí hay 330 pelos. Ah, pero si yo lo tomé de la guatita, ¿qué va a pasar? Yo voy a decir que el gato es blanco. Cuando yo haga inferencia, voy a decir que el gato es un 98% blanco. ¿Y cuánto me estoy equivocando? Un 100%, porque el gato nunca fue blanco. ¿Cierto? Fíjense, ahí, aun cuando el tamaño es correcto, es decir, el atributo cuantitativo es correcto, el cualitativo no lo es porque no es representativo. Entonces lo que se hace es tomar, como este gato es heterogéneo, no es homogéneo, en cuanto a color, es tomar un muestreo estratificado por estrato. Eso lo vamos a ver más adelante. Pero saco zonas. Si tengo que completar 300, saco 70 de una pata, 30 de la patita, 8 de la otra pata, de la cabeza, de la cola, saco un poquito hasta completar. Y ahí voy a llegar a una buena estimación de la proporción de colores del gato, a partir de una muestra. ¿Sí? Sabiendo que esa muestra, entonces, fíjense, aquí lo que habíamos hecho es estimar el parámetro poblacional. Si logro tener una muestra, obtengo eso. ¿A qué les recuerda eso? Al promedio. El promedio es lo mismo, pero para variables numéricas. El promedio es un estimador del parámetro poblacional. ¿Sí? Vamos a ver en detalle eso, pero miren, básicamente el parámetro con proporción es P gordo y el estimador es P barra y el parámetro poblacional es mu, esa letra Y, y el parámetro, el estimador es el promedio. El promedio estima la media poblacional, la proporción estima la proporción poblacional, como estimadores. ¿Se acuerdan esto? Los estimadores provienen de muestras y lo que hacemos a partir de la muestra es estimar el parámetro poblacional. ¿Sí? ¿Qué hora es, jóvenes? 4-3. ¿Cuánto? 4-3. Ya, ¿saben qué? Tienen prueba, ¿no? Mañana, ya que no está acá. Porque igual están medio desconcentrados, ¿no? Y hay poco. ¿Ya? Miren, vamos a alcanzar, en serio, si no me refiero a vamos a alcanzar. ¿Ya? Es porque, no sé, es para eso, ¿no? Sí. ¿Ya?
Igual hicimos la mitad. Y miren, insisto, desde el punto de vista filosófico, esto no fue tiempo perdido, ¿ya? O sea, es saber dónde estamos pisando, ¿sí? Y bueno, vamos avanzando, si esta cuestión es, hay que seguir con lo del gato. ¿Sí, dígame? No, el parámetro